Y el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní se caracteriza justamente por estar dándole oportunidad a los jóvenes, a las personas que mayormente no se tienen en cuenta, para que tengan esa oportunidad de demostrar sus cualidades. Y esta noche es eso lo que vamos a estar haciendo: presentarse, ver, van a ver, ustedes mismos van a seleccionar quiénes son los ganadores del festival y quiénes son los que van a venir a Tacuarembó. Acá tenemos artistas de varias localidades que van a ir presentándose de a poco. Hoy a la mañana tuvimos el preclasificatorio, una selección entre los tobateños mismos. Tenemos esa posibilidad y esa selección que tuvimos. Ahora nuestros tobateños van a estar compitiendo con los compañeros, los amigos que vienen de otras localidades. Tenemos de Luque, de Alturá, hoy estuvieron de Alturá, de Barrio Grande, de Luque Yadique, de Caguazú, tenemos de Cacupé, de Arroyo y Enteros. Entonces va a ser una fiesta grande que caracteriza al Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní. Hay que recordar que el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní es una institución que depende de sus alumnos mismos como para llevar adelante todo. Y nosotros tenemos que pasaron por nuestra institución 1000 estudiantes, 1200 estudiantes, silenciosamente. La regional de Tomatí hace 27 años que estamos trabajando, 27 años que damos oportunidad a los jóvenes para que puedan bien superarlos. Y ya tenemos profesores, ya tenemos magísteres, tenemos licenciados y tenemos doctores. Tenemos prácticamente 20 doctores que ya son de Tomatí, ya que le estamos dando oportunidad a todos y trabajamos sin fines de lucro. Eso ustedes saben, a todo pulmón. O sea, nosotros no perseguimos dinero, pero tampoco nos queremos perder. Porque no conveniría llegar ya a perder, tiene su costo esta actividad. Por eso, si era por nosotros, entraban todos gratis, pero no es así, no podemos hacer eso. Así que, una vez más les digo, bienvenidos, bienvenidas, y realmente son espectaculares ustedes. Fuerza a los artistas, fuerza también a los jurados que van a tener una actividad ardua, y sé de que muchas veces nos vamos a dar gusto a los que salen perdiendo. Ojalá que todos, pero en síntesis nadie pierde en una actividad de este tipo, porque se sale ganando, conociendo experiencias, conociendo diversos tipos de conocimientos. Así es que me gustaría también invitar a nuestro director general, al profesor doctor David Galeano Rivera, y que va a cara que va a subir a mí y a la director Pasui. Ahí se llama para este año, como aquí no deja la escuela, uno dice escuela primera con árabe, pues ahora ya se la niña Felipe de Miranda, la tenemos de donde dejar y estaba con Atime, a ver, cuidado, y me sabe, pues ahora ellos Silvero, ahí me colabora, allá también, en un acuerdo, o era la festival del país. Me quedé sin primera, a ver, algo de donde va a Tomatí, mi hermana, se ve ahí, vamos a la actividad de y que tú le metes
A ver, llévate de Mojara, PM, a ver. A ver, que llevo vete Guajuna, PM, Guaná, a ver, y yo, a ver. Aplausos para cada uno de ustedes por la presencia. Mi agradecimiento y mis felicitaciones. Y vamos a comenzar con nuestra apertura. Antes que Santo de Cara Felipe, ya nos mandó a mí como maratón y vamos a ver 30 ediciones del Festival del País, fomentando el intercambio cultural de los pueblos, la cultura popular del Paraguay desde Tomatí. Vuelve luego de 27 años a esta ciudad. Dentro del festival se realizará el 9º Campeonato Nacional de Baile Polka Paraguaya. El festival es clasificatorio para el Festival Internacional del Tacuané. Entre los objetivos del festival se destacan la promoción y difusión de nuestra identidad cultural, impulsar el intercambio cultural de los pueblos, plataforma para nuevos valores del arte que buscan espacios de expresión, conciencia de promover y difundir los valores culturales locales y regionales, el rescate de los valores regionales y la identidad local y regional. Asimismo, pretende la jerarquización de nuestras manifestaciones culturales, que los competidores tengan un lugar para expresar sus cualidades artísticas a nivel regional, que los pueblos demuestren sus expresiones culturales, contribuir con el desarrollo cultural del país a través de la integración cultural, los intercambios culturales institucionales y la promoción de nuestras raíces culturales. Momento de conocer a los integrantes de la mesa de jurados. Licenciada Aurora Carolina Ayala Silvero, ganadora de la primera edición del Festival del País. Profesora de danza paraguaya, ex integrante del ballet del Tacuané Potel, integrante del ballet iberoamericana del Paraguay. Ella es la licenciada Aurora Carolina Ayala Silvero. Calurosos los aplausos para ella. Aurora María Elma Silvero Ayala, profesora superior de danza paraguaya, bailarina de danza clásica, contadora pública de especialización didáctica, licenciada en lengua guaraní, ciudadana ilustre de la ciudad de San Lorenzo, ganadora del Festival del Tacuané. Participó de eventos y concursos nacionales e internacionales: Argentina, Brasil, Emiratos Árabes, Dubái. Participó en medios como Canal 11, Canal 13, Canal 4, Tereré Yeré. Integrante del ballet folclórico iberoamericano del Paraguay, que obtuvo el premio Emiliano R. Fernández para la honorable Cámara de Diputados. Participó del récord Guinness con mayor cantidad de ballet del Paraguay. Calurosos los aplausos para ella. Profesor Dr. Virgilio Silvero Arévalos, coordinador general del Festival del País, director de la región de San Lorenzo del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, actual director de Cultura y Educación, Departamento de la Municipalidad de San Lorenzo, docente de la UNA, profesor Dr. Virgilio Silvero Arévalos. Luis Alberto Casco Correa, profesor superior de artes escénico, director del Instituto de Arte Teatral Comunidad Casco, actualmente director de Laura Plata Cabo y María Pacurín Zarzuela. Calurosos los aplausos para el profesor Luis Alberto Casco Correa. Rachel Camila Cantero Velar, bailarina, coreógrafa, profesora superior de danza paraguaya, clásica, española y ya, integrante de la compañía de danza
contemporánea de San Lorenzo. Entre sus experiencias se encuentran participaciones nacionales e internacionales como la competición internacional danza, paso de arte ISO 25, presentación especial en el elenco folclórico de San Lorenzo en el Festival Nacional de Malambo en Cosquín, Argentina, bailarina oficial de la comisión de frente del Club 22 de septiembre, enero a febrero, en el carnaval más grande del país, Encarnación 2024, el concurso internacional de danza, bailando entre las nieves, Bariloche, varios concursos nacionales en todo el territorio paraguayo, de forma solista como grupal, participación en programas de televisión como Tereré, El Conejo, La Mañana de Cada Día, El Saber Va Contigo, entre otros. Capacitaciones, concursos en varios maestros nacionales e internacionales, tales como Jack y el coreógrafo coreano Alejandro Acosta, primera bailarina del Ballet Nacional. Natalia Ramos, coreógrafa y baila Conmigo Paraguay. Nati Fer, coreografía y bailarina, entre otros. Ella es Camila Cantero Oelar. Son los miembros, los jurados son Elvio Francisco Cáceres Torres, presidente de la mesa de jurados, se puede saludar por favor. Presidente se encuentra Elvio Francisco Cáceres Flores, profesor superior de lenguaje de música, canto popular, licenciado en Ciencias de la Comunicación y especialista en formación artística, catedrático en armonía. Además, también profesor superior de Bellas Artes, docente coro de la Escuela Municipal de Música de San Lorenzo, director académico y propietario del Conservatorio Santa Cecilia de San Lorenzo. Calurosos aplausos para Elvio Francisco Cáceres Flores, presidente de la mesa de jurado. Asimismo, destacamos que los interesados en competir en danza se inscriben directamente para participar en la competencia de danza del Tacuareño. Pueden acercarse allá en la mesa a inscribirse si por ahí los desean. Ya muy en Perú, ya llegó Pendeja Tacuará, momento de la apertura oficial del Festival 30 edición. Y recibimos a los locales, Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní Regional Tomatí, para esta apertura oficial. Tomatí es una ciudad del departamento de Cordillera, ubicado a 63 kilómetros de Asunción y a 17 kilómetros de la capital departamental Cacupé, conectado por un ramal de la Ruta 2. Fue fundado en el siglo XVI por Domingo Martínez de Irala y es la segunda ciudad del departamento en población. Es considerada capital de la artesanía y de la cerámica. La religiosidad de este pueblo se destaca por venerar a la Inmaculada Concepción de Tomatí, que según cuentan las crónicas, es la primera y original Inmaculada Concepción, siendo la de Cacupé como su hermana gemela. El nombre de Tomatí deriva de una composición lingüística de la categoría léxica, sustantivo más adjetivo, de origen guaraní. Toba, que significa cara o rostro, y de la arcilla blanca y única de Monotí como sufijo. En la misma lengua significa blanca o blanco. Los habitantes originarios de estas tierras tenían un aspecto singular, pues como lo describe el nombre, eran de cara blanca o cara pálida.
Otra versión mencionada la abundancia en la zona de un material conocido como caolín de aspecto blanquecino, el cual es utilizado como materia prima para la alfarería y la fabricación de materiales de construcción. Oficialmente se acepta que el 3 de octubre de 1539 como fecha fundacional de Tomatí, aunque este dato nunca fue confirmado. Fue fundada como Taba, pueblo de indígena, por Domingo Martínez de Irala, gobernador del Río de la Plata y del Paraguay, junto a las ciudades de Areguá, Altos y Átila. La ciudad fue fundada en un principio en otro sitio, conocido hoy como Tomatí Tuyá, a orillas del río, cerca de la actual arroyos y esteros, pero luego fue reubicada en su lugar actual debido al aislamiento y la dificultad de contener los ataques enemigos. En el año 1583, la ciudad es entregada a la administración franciscana de Fray Luis de Bolaños, volviéndose así una reducción. De este periodo queda en la iglesia de Tomatí impresionantes piezas de madera tallada y pintada, con el estilo guaraní franciscano. Este estilo se transmitió hasta nuestros días, de padre a hijo, en varias familias de artesanos, en especial los Páez y Esquivel y otras familias. Tomatí también es la cuna del capitán Pedro Juan Caballero, prócer de la independencia del Paraguay. Fue uno de los ejecutores de la llamada Revolución de Mayo de 1811 contra el gobernador Bernardo de Velasco. En toda esta zona se puede apreciar las serranías postreras de la cordillera de los Altos. Son notables los cerros Caballú y Tomatí. El suelo de la planicie, que se dilata con exuberancia hacia el noreste, es arcilloso y lo destina a la industria cerámica. También alfarería, cultivo de arroz y ganadería. El río Piribebuy divide el distrito tomateño en dos partes casi iguales. Hacia el noreste se extiende la zona agrícola. El suelo da lugar al cultivo de toda suerte de variedades agrícolas. Sus habitantes se dedican especialmente a la fabricación de ladrillos, tejas y tejuelas, base económica de la ciudad. Se diferencian las honerías, pequeñas fábricas artesanales de ladrillos, muchas veces a nivel familiar, y las cerámicas de producción más voluminosa e industrial. La agricultura familiar sigue siendo el pilar de la economía en zonas rurales. Tomatí es considerada la capital paraguaya de la artesanía. En la ciudad muchos se dedican al tallado de madera, en especial la santería, transmitiendo de generación en generación el estilo guaraní franciscano. En la compañía 21 de julio, sobre todo en el barrio 6 de enero, muchas mujeres se dedican a la elaboración del cambuchí, cántaro de barro negro decorado con figuras vegetales y pintados con barro rojo. En el barrio Cuatro Vientos se concentra la fabricación del sombrero pirí, tejido de origen guaraní con hojas de la palmera, también conocida como caranday. Tanto el trabajo de
del barro como del carandaí dan lugar a innovaciones para adaptarse a los cambios del mercado. Para el carandaí, desde hace unos años fue introducido otra técnica, la cestería inspirada, de tradición chaqueña. Hasta hoy se encuentran también mujeres que tejen hamacas de la fibra de coco. En la zona de Potrero Polí se destaca el trabajo del Instituto Oliana, del cual se hacen tanto canastos como muebles, además de la elaboración, arreglos con flores y hierbas secadas y tejidas. En la compañía Rosado, el tallado de la raíz del timbó. Los objetos más interesantes son sin duda las máscaras, con figuras antropomórficas, tanto humanas como animales. Estas máscaras corresponden a una antigua tradición guaraní y son utilizadas hasta hoy por ciertas comunidades en sus fiestas patronales, en las cuales el cristianismo se mezcla con ritos prehispánicos, como es el caso de los Cambarangá en la fiesta de San Baltasar. Finalmente, es preciso destacar la más reciente artesanía forjada del bambú, conocido como tacuara, producida por una familia en la compañía Santa Rosa, con sorprendentes creaciones para adorno, utensilios de uso cotidiano, como lo es el elemento del tereré del paraguayo. Esto es tomatito.
En mi pueblo Tomatí, cuna de un prócer, mi libertad. Este es mi pueblo Tomatí, arcilla negra y campusí. Este es mi pueblo Tomatí, cuna de un prócer, mi libertad. Este es mi pueblo Tomatí, arcilla negra y campusí. Corazón de los tobas, mundo para princesa. Corazón de los tobas, mundo para ti, pueblo de amor. El tiempo festeja también súper buena. Tere, estamos acá con el querido profesor Felipe Neri Miranda. Él es el director de la Regional Tomatí, donde en este momento se está haciendo el Festival Nacional del País en la edición número 30, que es un homenaje póstumo a tu papá, a don el Epifanio Méndez Fleitas. Le voy a pedir acá al profesor que te diga unas palabras y un poco desde acá comentarte que estamos haciendo este homenaje porque creemos que Epifanio se merece. ¿Vos dejarás? Buenas noches, Teresa. Un placer y para nosotros es un honor estar homenajeando a tu papá hoy. Un festival que organiza el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní en su 30ª edición. Y estamos contentos porque nos corresponde a nosotros estar homenajeando a una ilustre persona, porque no todos tienen ese privilegio que nosotros estamos teniendo el día de hoy. Así es que mucha fuerza también a ustedes, muy contento porque esto lleva el nombre de Epifanio Méndez Fleitas y oportunamente vamos a encontrarnos todos juntos, profesor. Aguillemo, Teresa, entonces este informe te vamos a pasar y de acá vamos a mostrarte una imagen del salón, está lleno, muchísima gente, artistas jóvenes de todos los lugares del país, acá está teniendo, el estadio está lleno, este es un estadio municipal, está presente el intendente de Tomatí y varias autoridades. En este momento actuando una de las artistas de los barrios que van a actuar esta noche. Así es que quería compartir esto contigo y decirte que siempre estamos con el recuerdo del querido Epifanio, tu papá, un paraguayo fuera de serie, una personalidad extraordinaria. Te queremos mucho, un saludo para vos, para Ray, para tu hijo. Que pasen muy bien.